Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión desde la academia que induzca acciones de bien público en la colectividad, en la comunidad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato, es un placer volver a contar después de cierto tiempo con la presencia, la participación de Fernando González Fernández. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Estimado Fernando, muchísimas gracias por volver al programa, bienvenido. Gracias Silvano por tu gentil invitación, aquí a tus órdenes. Bueno, en este programa vamos a hablar de algunos hallazgos que Fernando ha logrado a través de su investigación, que está en una etapa prácticamente final, una investigación que tocó los aspectos de cambios en el patrón de consumo alimentario de las familias campesinas de Rodeo, cerca de Vacas, Caranota y Jatumpujru, cerca de Ansaldo, de Cochabamba. Así que para un poco empezar el programa, Fernando, ¿qué es lo que has estado trabajando? Bueno, este es un proyecto que se llama Situación de la Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Pluriactividad Campesina en Cochabamba. Este es un proyecto que viene de la alianza del IESE e inciso a cargo de Jody Ledesma en la parte del proyecto y mi persona en la parte del tema de alimentos, ¿no? Inciso estudió el tema de la pluriactividad y el IESE se ocupó de estudiar el tema de la situación alimentaria, ¿no? En estas zonas de trabajo y ver la relación que existe, ¿no? Entonces, en lo que me concierne, en la parte que me toca investigar, hemos trabajado con el tema de cómo ha cambiado el patrón de consumo alimentario en Cochabamba y nos hemos enfocado en estas dos zonas, ¿no? Claro, no puedes decir que toda Cochabamba ha cambiado en función de ellos dos, pero nos ayudan a una aproximación. Entonces, Jatumpujru, en Ansaldo, es una zona de altura con alta migración. Básicamente la gente tiene un pie en Cochabamba y un pie en la comunidad y siempre están yendo y viniendo, ¿no? No se olvidan de sus pagos, pero están con otras actividades económicas también en Cochabamba. Caranota en Ansaldo es una comunidad que está más enfocada allá mismo, ¿no? Tienen acceso al río, así que tienen riego, así que les permite producir continuamente. Este está en la frontera con Potosí, muy cerquita del río Caine, Caranota. En el tema de vacas, tenemos básicamente varias comunidades que se encuentran alrededor de Rodeo, básicamente hay dos. Candelaria, que es una zona también que no tenía riego, pero bueno, que tiene alta migración también, ¿no? En general. Entonces, todas estas zonas han conformado un poquito el trabajo que hemos ido haciendo en estos dos últimos años, el 21 y el 22, donde hemos entrado a campo, hemos hecho alguna recolección de información al respecto. Y bueno, Fernando, ¿cómo has realizado este trabajo de investigación? Bueno, hemos utilizado una metodología mixta, metodología cualitativa. Hemos usado información que venía de los talleres participativos realizados en las zonas de trabajo, entrevistas y un seguimiento a familias, ¿no? A varias familias que nos han aportado muchas de las ideas que hemos utilizado para estas conclusiones, ¿no? Y también hemos trabajado con instrumentos cuantitativos como, por ejemplo, la encuesta, que tienen muchos problemas seguramente, pero de todas formas nos ayuda a una precisión cuantitativa de la información que estamos levantando vía cualitativa también. Entonces, es un trabajo mixto donde hemos trabajado con talleres, encuestas y entrevistas además. ¿Y qué tal la participación de la gente? A veces bueno, de la ciudad al campo siempre hay cierta resistencia, cierta desconfianza. Sí, no, al principio nos ha costado. Por ejemplo, las entrevistas realmente, o sea, había entrevistas, había respuestas, pero respuestas que podíamos usar realmente después de más de un año de estar acompañando a las familias, ¿no? Hemos tenido un equipo de tesistas y que continúan trabajando en la zona, sus tesis están a punto de salir en la mayoría de ellos. En el siguiente año seguramente vamos a estar asistiendo a sus defensas, que han hecho los seguimientos, han estado yendo, viniendo, quedándose ya varias semanas, trabajando, yendo a cavar papa, yendo a sembrar, a acompañar a los agricultores mientras realizan las entrevistas, porque no es entrar, preguntar e irse, ¿no? Eso no tiene mucho sentido en estos tiempos. La forma de encarar la investigación es vivir con ellos, trabajar con ellos y hacer con ellos, ¿no? Para que de alguna forma haya una especie de agradecimiento a la información que dan.
Y además, toda esa información les va a servir de insumos también en el futuro, ¿no? Nos falta todavía, con inciso, trabajar un tema de talleres de política pública que los vamos a hacer el siguiente año con las comunidades en las que hemos ido trabajando también. Muy bien. ¿Qué dicen otras investigaciones sobre tu objeto de estudio? A ver, hay una investigación de Agarwal que trabajó hace unos 5 años más o menos, o 10 años, donde decía, las personas que tienen poco dinero o pocos ingresos perciben que los precios de los alimentos es un obstáculo para comprarlos, ¿no? En general, o sea, si la carne está con precio alto, pues no la voy a comprar. Y eso es lo que ocurre acá. O sea, no es que la gente no coma carne por un tema de salud, o no se va a comprar ensalados por ese tema, sino básicamente porque no puede acceder a comprar estos alimentos. Ahora, hay otras investigaciones que dicen que cuando las personas mejoran su nivel de ingresos, tienen más dinero, pueden acceder a aquellos productos de los cuales se han ido privando en el pasado, ¿no? Es esto, Meléndez, por ejemplo, decía en el año 2010. Esta idea. Entonces, el consumo está influenciado de alguna forma por el entorno también. Y esa era una de las hipótesis con las que hemos trabajado, ¿no? La alimentación es una cuestión social, no es individual. La sociedad de alguna forma impone qué es lo que vas a comer como tal. Aquí en la zona urbana de Cochabamba es clarito, ¿no? La sociedad nos impone que cada fin de semana nos comamos un piquecito, un charquecito o un platito de estos tipos porque es la sociedad lo que lo hace, nosotros también de alguna forma. La sociedad también nos impone que cuando queremos ir a cenar algo sano en Cochabamba urbana no lo encontramos. Encontramos pollos, tacos, pizzas, anticuchos y todo eso, pero si le preguntas a un nutricionista te va a decir que todos esos no son alimentos que deberíamos consumir más después de las 8 de la noche, ¿no? Entonces, lo mismo allá en las zonas rurales, la sociedad impone que las personas de allá deban empezar a comer. Bueno, al principio eran los yuspichis, las laguas, los piris, pero como hay un cambio, como la gente ahora está viniendo a la ciudad a trabajar, o ya vino desde antes, ¿no? Y esa es una situación continua, estas cosas de la ciudad también se las llevan al campo. Entonces, no es tan cierto esta idea de que en el campo se come mejor. O sea, sí, se come más sano, es cierto. Pero ya se ven indicios de que la alimentación en el campo también está cambiando, como lo ha cambiado en la ciudad. Todos lo sabemos en la ciudad. No vamos a descubrir la pólvora de decir que ha cambiado el patrón de consumo alimentario aquí. Es obvio. Pero en el campo pues, no podría tener esperanza de que eso no está ocurriendo. Pero sí, claro, obviamente de un grado menor, dependiendo mucho de la zona. Si hay un contacto urbano-rural muy fuerte, el cambio se da, ¿no? Pero si la comunidad es un poquito más aislada, encerrada en sí misma, sí, el cambio es más lento, pero igual está ocurriendo. Y eso es algo que hemos ido encontrando a partir de la bibliografía que se ha ido revisando. De acuerdo, Fernando. Tengo entendido que ese estudio de cambios en el patrón de consumo alimentario de las familias cochabambinas, tú lo has un poco enfrentado desde el ámbito de los gastos dedicados a ciertas categorías de alimentos. Por eso, entonces, ¿qué es lo que has encontrado a través de esta investigación? Bueno, soy economista, entonces no puedo con mi carácter, necesito estudiarlo a partir de cuánto gasta la gente. Entonces, hemos ido, primero hemos recolectado información secundaria de encuestas de hogares realizadas en Cochabamba, en el área rural, y específicamente con familias que trabajan en el agro. Esa era la idea. Entonces, ver cómo cambia la composición de alimentos entre los años 2000, 2011 y 2021 para la gente allá. Entonces, hemos ido encontrado, por ejemplo, que el gasto ha ido aumentando en los alimentos, ¿no? Por ejemplo, el año 2000, los gastos iban alrededor de los 220 bolivianos en alimentos en los agricultores campesinos de Cochabamba. Para que en el año 2021 estamos hablando de cerca de 1.000 bolivianos de gasto promedio. Ahora, obviamente promedio decimos porque hay gente que gasta mucho más y hay gente que gasta mucho menos, ¿no? Eso no perdamos de vista. Entonces, el gasto en alimentos fuera del hogar también se ha incrementado, pero en muy poca proporción. Eso sí, aquí en el área urbana la gente consume mucho alimentos fuera de casa, restaurantes, etcétera, etcétera. Allá no, en el área rural no se nota mucho eso. Existe algo, pero no es muy fuerte el asunto. Se consumen alimentos dentro de casa en general. Pero de 200 a 1.000 en el transcurso de 20 años es lo que ha cambiado. Ahora, obviamente, me pueden argumentar que eso es efecto de inflación. Sí, hay un efecto de inflación ahí. Entonces, para evitar el efecto de inflación, nosotros tenemos que utilizar dos alternativas que los economistas proponen. O fijamos precios o trabajamos con proporciones, que es lo que hemos ido viendo al final. Entonces, la proporción de gastos sí es interesante ver cómo ha ido cambiando. Por ejemplo, del 100% de los gastos en alimentos que tienen las familias, o que tenían en el año 2000, en carne se gastaba el 30%,
del 100% del gasto que se tenía en el año 2000, en carne se gastaba aproximadamente el 12% en el año 2000. Ahora en el 2021 estamos gastando cerca del 20%. Ya va por ahí, hay un cambio muy fuerte ahí en la composición y cómo cambian los gastos. Otra cosa muy interesante, en pollo gastábamos, o las familias del área rural de Cochabamba gastaban el 1% de sus gastos. Ahora en el 2021 están gastando cerca del 6%. Y un dato no menor, aunque parezca muy chiquitito, pero sí muestra algo de esta tendencia de cambio, es el gasto en embutidos. En embutidos se gastaba nada, 0.10% en el año 2011, en el año 2010. En el 2011 se duplicó al 0.30%. Y ahora estamos hablando de un 0.60%. Tú dirás, pero 0.60% no es nada del gasto. Pero es un gasto fuerte. O sea, nos está indicando de alguna manera cómo está cambiando la composición cada 10 años de las familias en general. Pero hay algunos gastos que también son interesantes y beneficiosos. Por ejemplo, en frutas se gastaba cerca del 2% en el año 2000. En el año 2011 estaban cansados cerca del 5% de sus gastos en general. Y en el 2021 estábamos hablando prácticamente del 8% del gasto de frutas. O sea que el gasto que tienen las familias de frutas ha ido aumentando. Lo propio con lácteos, ¿no? Que son muy buenos para el desarrollo de los niños especialmente. Del 1.38% en el año 2000, pasando por el casi 3% en el 2011. En el 2021 estamos hablando de un cerca del 4.5%. Entonces, no es lo ideal, deberíamos gastar más en lácteos, pero sí ha habido un incremento en ciertas cosas, ¿no? Y hay algunas cosas también que llaman la atención. Por ejemplo, el gasto que se tiene en cereales y pan se ha mantenido, no ha habido cambio ahí. Estábamos un 16% en el 2000, prácticamente estamos en lo mismo en este año. Hay algunas cosas que también llaman la atención, por ejemplo, el gasto en gaseosas. Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver esto con los alimentos, no? Se gastaba 1.85% en gaseosas y bebidas en el año 2000. En el 2011 se gasta cerca del 4%. Y en el año pasado, el 2021, estamos del 5%. Entonces, fíjate cómo cambia la figura, ¿no? 5% del gasto en gaseosas no es nada, pero comparando con casi el 1% que se tenía, o casi el 2% que se tenía hace 20 años, indica un cambio en la composición y en la forma de pensar de la gente respecto a qué debe gastar en su alimentación. Hablamos de personas que no tienen dinero, tienen muy poca cantidad de dinero destinado a esto, ¿no? Su primera necesidad es la alimentación. Entonces, que destinen un 5% de ese poco que tienen a gaseosas, está diciéndote que hay algo muy fuerte que está provocando este tipo de situaciones, ¿no? En general. Entonces, esto es a nivel macro que hemos encontrado con las encuestas. Entonces, nos hemos ido a vacas, a toda la gente de vacas. Les hemos hecho una encuesta. Hemos trabajado con la escuelita secundaria de Rodeo, a los cuales agradezco mucho que nos hayan apoyado en esta investigación. Ellos han ido a hacer las encuestas a sus casas, a los casos de sus vecinos, etc. Y han encontrado algo interesante. Por ejemplo, que se gasta en Rodeo ya alrededor del 23% en carnes, sin tomar en cuenta el pollo. Y se gasta un 4% en pollo. General. Entonces, si sumas esto, estamos hablando de un 4, 5, 6, 7, de un casi 30% del gasto que se va en carnes en general. Bueno, en embutidos, en la zona de Rodeo se gasta un 2%. En tubérculos, un 3% de sus gastos van a esa zona, ¿no? Verduras, un 14%. Eso está bien, eso es un poco más alto que lo que es a nivel departamental. En frutas, un 16%, es lo mismo. Pan y cereales, 16%, ahí no cambia mucho. Un 3% de gasto se va al fideo. Lo hemos separado al fideo porque el fideo es representante de este cambio, ¿no? Es algo así como, ¿qué quieren comer hoy día? ¿El agua o qué quieren? El agua, no, fideo, esa es la lógica, ¿no? Hay un cambio en esa forma de pensar. Y en gaseosas y bebidas un 4%. Entonces, ahí va con el tema de Rodeo, cómo ha cambiado la figura. Entonces, esto de alguna forma confirma lo que hemos encontrado con las encuestas que el INE realizó en esos años, con nuestra propia encuesta, ¿no? Para ver un poquito cómo cambió esta figura. Luego nos vamos a las de Ansaldo, a las dos de Ansaldo, las hemos unido en general. Ahí vemos que el gasto en lácteos fue del 9%, el gasto de las carnes sin pollo 19%, con el pollo solamente un 6%, embutidos igual que en vacas 2%, en tubérculos 6%, en verduras 9%, se gasta menos en verduras aquí, porque producen, la gente aquí produce verduras, por eso gasta menos. En frutas un 11%, también se gasta menos porque también producen frutas. La zona de Caranota es una excelente productora de papayas. Y las papayas que venden allá son geniales en general.
Pan y cereal 13%, ahí baja un poquitico, fideo 3%, aceites y grasas 4%, y etc. Entonces, las dos zonas tienen una composición de gasto distinta, pero de alguna forma nos está mostrando lo que habíamos mostrado al principio, ¿no? Ha habido un cambio. No es la misma situación que habíamos visto antes, en general, en estas dos zonas. Pero además no nos hemos quedado en esto, sino hemos tratado de, como esto es un promedio, los promedios siempre son discutibles, ¿no? Sí es promedio, pero la mayoría de la gente gasta menos, entonces hemos tratado de dividir a la población en general. Entonces hay grupos de los que menos tienen, y lo hemos trabajado desde el punto de vista estadístico como un tercil, y los que más tienen, ¿no? el primer decil. Entonces, hemos comparado el grupo 1 de los que menos tienen con el grupo 3 que son los que más tienen. No quiero decir que son los más pobres o los menos pobres, porque no lo son. Todos son pobres. Sí, pero hay pobres que tienen un poquito más y hay pobres que tienen un poco menos. Entonces, el grupo que tiene menos dinero gasta un 4% en lácteos. Y el grupo que tiene más gasta 6%. Y ahí se nota esa diferencia. El grupo que menos tiene gasta 22% en carnes y el grupo que más tiene gasta 24% en carnes. Esto confirma lo que dijo Meléndez al principio, ¿no? Cuando tienes dinero cambia tu forma de alimentarte, no es la misma en general. Entonces, de alguna manera, incluso entre los más pobres, eso está ocurriendo. Pollo, los que menos tienen gastan un 1.5% en pollo, y los que más tienen gastan un 6% en pollo. En el tema de embutidos, prácticamente los que no tienen no gastan en embutidos. Y los que sí tienen gastan cerca de 3% en embutidos. En tubérculos no hay mucha diferencia porque todos producen papa, pobres o no pobres, todos tienen papa para producir. En verduras, los que menos tienen gastan un 17% y los que más tienen gastan un 10%. O sea, de ahí va el asunto, ¿no? En frutas, 18% los que menos tienen, 13% los que más tienen. Pan y cereales, 17% los que menos tienen, 16% los que más tienen. En general. Entonces, gaseosas, 3% los que menos tienen, 6% los que más tienen. Entonces hay productos que en economía se llaman bienes inferiores y bienes superiores. Bienes superiores son los que, a pesar de que el ingreso aumenta, van aumentando su gasto, ¿no? Y los bienes inferiores, cuando cambia tu nivel de ingresos, bueno, ya dejas de consumir y pasas a otro bien en general. Entonces, más o menos por ahí van las cosas que hemos ido encontrando utilizando las encuestas. Sí, Fernandito, bueno, perdón, llama la atención, un poco lo has tocado este tema. Pero cuando pensamos en el campo, pensamos en una producción agrícola. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, el hecho de conseguir más ingresos, de alguna manera tal vez va perdiendo fuerza la producción agrícola? ¿Hay alguna relación en eso? Es un tema de seguridad alimentaria, en el fondo, ¿no? En el pasado se considera que la zona de Cochabamba era autosuficiente, produce maíz, produce trigo, cebada, entonces todos los cereales necesarios para vivir cotidianamente, ¿no? Pero el cambio se da en la introducción de productos que no se producen propiamente en Cochabamba, en el Valle de Cochabamba. Arroz, fideo que necesita cierto nivel de procesamiento, no lo hacen acá. Carnes, pollo, el pollo ya no se produce en las zonas rurales, o sea, hay muy pocas familias que lo tienen como tal. El pollo se lo compra, es más barato comprarlo que producirlo. Huevos, lácteos en general, entonces todo esto implica que necesitas dinero para comprarlo. O sea, entonces en casa puedes producir maíz y la gente te dice, no, yo quiero comer mi arroz con pollo. Los chicos te piden eso, entonces te obliga a ir a la ciudad, emplearte en lo que exista de trabajo, conseguir dinero y con ese dinero venir y comprar estos productos. Se cambia la composición. Esta modernidad que manejamos nosotros en la zona urbana, esta forma de vivir, también les cambia la vida a la gente que está alrededor nuestro, ¿no? Y esto tiene una tendencia peligrosa en el futuro, ¿no? Porque la gente deja de producir los alimentos que nosotros consumimos y esto de alguna forma va a afectar nuestra autosuficiencia como departamento en el mediano y largo plazo como tal. Justamente no veo un gráfico también que me parece interesante, me llama la atención, la comparación de la alimentación de antes y ahora. No sé si brevemente puedes comentar eso. Hemos ido trabajando con el tema de los talleres participativos y hemos ido preguntando a las señoras, especialmente las señoras de la zona, que son las que se ocupan del tema de la alimentación, cómo va cambiando de antes de las abuelas a las jóvenes de ahora. Papa y chuño se mantienen, siempre entra en los platos cotidianos, ¿no? Pan entra, trigo entra, maíz entra el tema de arvejas, quinoas, laguas,
pero las aguas se reducen en cantidad. Antes era el agua 5 veces por semana, ahora es solo una. ¿Va? Entonces, ya no hay tanto el tema de refrescos de maíz, de cebada. Las gaseosas entraron a ocupar ese lugar. Los refrescos embotellados, que a veces son hasta más baratos comprarlos. Los piris y los tostados, al menos en las 4 comunidades en las que hemos ido, no consume piris ni tostados. Muy poco. La grasa la animal que se usaba se cambia por el tema de aceite. Antes se usaba solo cebolla, ahora se utiliza cebolla, tomate y zanahoria. Eso entró. Brócoli no se conoce en las zonas en las que hemos ido trabajando, hojas verdes, por ejemplo, acelgas, y etcétera, no. Lechuga sí, lechuga es lo que entra siempre por ahí. Carnes, pollo y cordero era lo propio antes, ¿no? La carne de pollo y la carne de cordero. Ahora estamos con carne de res, carne de cerdo, huevo, que entra normalmente a la cotidianidad de la alimentación diaria. Se compraba antes azúcar, arroz, fideo por cantidades, una vez al año. Se compra ahora lo mismo, pero también ahora verduras, frutas, es lo que normalmente se van a comprar al mercado. En las frutas era plátano, lo normal. Ahora entra el plátano, a veces entra piña, pero no cambia mucho la figura. Papayas algunas veces por ahí. Entonces, ese es el cambio que se da. Si tú notas el cuadro, tú dirás, pero no ha cambiado mucha cosa, ¿no? Pero en el fondo sí, está cambiando cómo se alimenta la gente en el fondo. Bueno, y para terminar el programa, algunas conclusiones, Fernando. Bueno, hay evidencia que nos da a entender que el cambio en el patrón de consumo alimentario ha existido, se ha dado en la zona, ¿no? Entonces, es un cambio de una dieta basada exclusivamente en cereales a una dieta donde estamos metiendo más proteína animal en la misma, ¿no? Aumento el consumo de carnes, de pollo y de res especialmente. Pero también hay algunos puntos beneficiosos, ¿no? Se consume un poco más de fruta que antes, no es lo ideal. Hemos hablado, plátano y piña es lo que entra, pero al menos es un poquito más de lo que antes se conocía que era solo plátano alguna vez en la vida. Se conocen algo más de verduras, la zanahoria entra casi siempre, el tomate entra ahora, la cebolla, cuando el precio lo permite, claro, pero todavía falta mucho trabajo en el tema de la adopción de verduras de hoja verde, por ejemplo, que es importante para la alimentación en la zona, ¿no? Que todavía hay un montón de cosas que hacer. Y sí, preocupa un poquito el incremento en el tema de productos enlatados. Eso, si bien no es tan fuerte como en la zona urbana, sí se está dando. Y eso de alguna forma implica el consumo de mayores productos ultraprocesados que sabemos todos que son no muy buenos para nuestra salud. Bueno, y para despedirnos del programa, algunas palabras alrededor de la investigación que falta para terminar. Bueno, nos falta un montón de cosas. O sea, sí estamos en la etapa final, pero hay mucho trabajo que hacer. Hemos hablado solamente de gastos, nos falta hablar de cantidades, nos falta hablar del tema de nutrición, proteínas, etcétera, que todavía están consumiendo. Nos falta hablar también de talleres. O sea, ¿ahora qué hacemos? Tenemos todo esto, ¿y qué hacemos con ello? Nos falta sentarnos con los comunitarios y pensar una propuesta de política municipal, departamental o incluso nacional, si Dios lo permite, para que podamos de alguna manera, que no se quede esto en una investigación, en un libro y en un tapiz, como un pisapapeles grandote, sino que llegue y se concretice en algo que beneficie a la gente de la zona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Silvana. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con Fernando González Fernández. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Conversamos con él sobre los hallazgos de una investigación que está en etapa final y que está dedicada a cambios en el patrón de consumo alimentario de las familias campesinas de Rodeo, en la zona de Vacas, en Caranota y en Jatumpujru, en la zona de Ansaldo. Bueno, se ha dialogado un poco sobre estos cambios, particularmente desde el punto de vista del ingreso que ha ido aumentando en las familias y que, bueno, de alguna manera ha determinado ciertos cambios en el patrón de consumo alimentario de las familias. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Sigamos cuidándonos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.